Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es que estoy viendo las Olimpiadas, ¿ve? Entonces me da risa los comentaristas, güey. Como hay unos que se ven que sí saben y hay otros que más o menos, ¿no? Sí. No, pues está moviendo la persona y pasó la pelota y es punto y la otra persona pues no ganó. ¿Sabes dónde se ve? En los clavados. Está el comentarista y está el invitado o invitada que es clavadista o que fue clavadista. Ajá. Entonces se ve, quién sabe, y el otro está, pues como que le salió mal, ¿no? No, pues sacó agua y se dio unas marometas y se vio medio bonito. Sí, ándale, cuando dicen, se vio muy bien. Y ya la otra persona, no, bueno, aquí falló en esto. Y dices, Qué interesante lo que me estás comentando. Y se ve la diferencia. El comentarista, no, bueno, estamos viendo quién sabe qué. Y la otra persona, bueno, sí, lo que pasa es que vimos un clavado como que mal hecho, así, porque la cabeza no estaba, ¿no? Que no es comentarista. Sí, pues. Pero está padre porque tienen educada de alguna manera la voz para eso. No sé si sea como la más, ¿cómo se llama? Agradable. O sea, si quieras escuchar mejor a alguien que hable normal, a que tenga, bueno, está bien, estamos aquí presentando los clavados. Eso es algo que sí me he preguntado bastante, ¿no? Porque al final quizás se vuelve un poco menos genuino todo, ¿no? Y sí, quizás de repente los deportistas que están allí como comentaristas no tienen como de repente la labia, la fluidez que tienen los otros comentaristas es más show. Profesionales. O sea, sí, es un show, hay que mantener a la gente, a la audiencia entretenida, pero pues es que de repente es muy contrastante, ¿no? Me acordé de un episodio de Los Simpson donde por primera vez va un equipo de fútbol a Springfield, ¿no? Entonces, pues todos bien emocionados porque es el fútbol, ¿no? Sí. Entonces todos empiezan gritando, bravo, está Brasil y otro equipo, ¿no? Bien emocionados. ¿Fútbol, soccer? Fútbol, soccer. Sí. Y entonces empieza el partido y nada más se pasa la pelota, ¿no? Y está el comentarista diciendo, bueno, le regresa la pelota, otra vez se la regresa, la patea y la regresa, y la regresa, ¿no? Y el otro comentarista, que es latino, no, le regresa la pelota, y luego otra vez se va la pelota, y quién sabe. Pues sí. Le tiene que dar todo el sabor. Sí, latino. Y hay otro de los Simpsons que Homero deja de tomar alcohol en ese capítulo, y va a haber un partido de béisbol, y dice, oye, pues no sabía que era tan aburrido de béisbol, ya me quiero ir. Sí, la falsa realidad. Pues aquí voy a compartir, así que da tú la, se me olvida siempre, da tú la bienvenida. Pues bienvenidos amigos y amigas, estamos en otro episodio más de La Papaya Cósmica. La Papaya Cósmica. ¿La Papaya Cósmica? La Papaya. Y bueno, está con nosotros Daniel Ruiseñor y Eduardo Contreras, que el episodio de hoy se trata de el drama de los géneros. Es el episodio número 21. ¿Por qué el drama de los géneros? Porque hablar de géneros en verdad es un drama, ¿no? O sea, totalmente. Técnicamente se le debe decir melodrama, ¿eh? Melodrama, sí, exacto. Es un melodrama de los... Es como lo primerito que aprendes, ya vas por todo el mundo. Es melodrama. El drama como una palabra ya puesta diciendo que es como un conflicto. Bueno, drama es una acción que conlleva un conflicto, ¿no? Y pues ese es el tema del día de hoy. Y como que lo habíamos hablado en otros episodios y lo habíamos pospuesto, ¿no? Porque hablar de géneros, estábamos pensando que vamos a hablar de géneros, de qué se trata cada género, o porque eso no es lo que hablamos realmente en los pasillos o por debajo de la mesa. Solamente, ¿no? Cuando dices, oye, pásame tu tarea. Exacto. ¿Qué le pusiste a la tragedia? Es examen oral. Tragicomedia, sí. Pues ese es como trágico y cómico, ¿no? Sí, exacto. Pues es trágico y cómico, exacto. Y pues hablar de lo que es cada género, pues no se trataba de eso. Más bien el conflicto de los géneros al momento de
pues de hablar de ellos, ¿no? Si sirven o no sirven para los actores, si no sirven, ¿por qué entonces nos los dan en las clases? ¿Será por cultura general? Si sí sirven, ¿para qué sirven? ¿O a quién les sirve? ¿No? Porque lo clásico es lo que empezamos, ¿no? Vamos a actuar un melodrama. ¿Y cuál es el concepto que tenemos de melodrama? El concepto es más televisivo, pensamos que es como las telenovelas, ¿no? Que sí tienen un poco de rasgo de ese género, pero no es así, sobre todo en el tono, porque lo victimizan al personaje pensando que eso es melodrama. Y eso en todos los géneros, ¿no? Ya habíamos puesto un ejemplo de lo que pensaban que es tragedia, y no, pues la tragedia se tiene que actuar de una manera, y nos olvidamos de si realmente nos sirve en cuestión de su estructura a nosotros como un estímulo para actuar. Y creo que ahí es el meollo del asunto, ¿no? Si realmente es un estímulo para actuar los géneros, si nos ayuda a comprenderlos para mejorar nuestro trabajo, o no. Yo no sé en cuestión de si a ti te ha servido como actor, antes de ser director, porque ya cuando empiezas a ser director hay otra connotación, ¿no? Y lo entiendes de otra forma. Sí, sí, pero sí. Como actor, que te digan, vamos a actuar una comedia, entonces, ¿qué te lleva a ti? A decir, va a ser cómico, tengo que hacerme chistoso. Esa es justamente la bronca, mi estimado, porque uno comienza a pensar que cada género dramático debe de tener un estilo. Y allí estamos hablando de cosas totalmente diferentes. En donde comenzamos a hacer cosas muy extrañas porque tenemos esta sensación de que debemos actuar o dirigir de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente, si uno piensa en comedia, lo primero que va a pensar, es que tengo que hacer reír. Cuando uno está pensando en el melodrama, tengo que llevarlo lo tengo que hacer muy intenso. Cuando es tragedia, pues tiene que ser desgarrador. Cuando es pieza, todo tiene que ser muy sutil. Cuando es tragicomedia, Pero fíjate, en el melodrama sí los personajes son no quiero decir la palabra intensa, pero sus pasiones sí están muy, muy al borde, ¿no? Pero es que se ven los diálogos, ¿no? Sí, puede ser en los diálogos, pero también en la intención. Pero ahí es donde creo que hay un error, donde pensamos que la intención tiene que ser así, tenemos que llevar... para empezar, no hay una verdad en eso. Uh-huh. Hay un cliché, que hemos hablado de los clichés, que son como signos vacíos, y empezamos a hacer una serie de movimientos que sí significan para el que lo está viendo, pero no está pasando nada. Un ejemplo es me limpió la lágrima, ¿no? Uh-huh. No hay nada de lágrima, no hay nada, pero me limpio la lágrima. Entonces ya le estoy comunicando al público que estoy llorando, ¿no? Y wow, qué gran actor. Pues no creo que sea por ahí, ¿no? Es más, tiene que ver más con la verdad de lo que está pasando que con que lo que tú entiendas que es el género. Fíjate, estaba en una obra que pues la obra es, sí es comedia, hablando de género, uh-huh. Una comedia, alta comedia, como dicen. Y queríamos investigar, ¿no? O sea, queríamos saber, ok, es comedia, entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo va a ser el tono? Los personajes son así, así, así. Y había el cuate que no sabía nada y dijo, yo no sé para qué se hacen tantas bolas, si esto es comedia, es cómico. Y ya. Uh-huh. Empezó a hacer su personaje y lo hizo cómico. No lo hizo complejo, no lo hizo realista, lo hizo chistoso, esa es la palabra, lo hizo chistoso para causar un efecto de risa,
¿no? Tipo, tropezones, cosas raras que ni siquiera la obra lo tenía. No hay indicaciones de que ese personaje tenía que ser así, ¿no? Y ahí pensé, pues es que, ¿qué concepto tenemos de los géneros? Y si nos ayudan o no. Porque yo vi al actor que llegó a un punto y ya no pasó de ahí. Ya no supo, como complejizar más al personaje. Se quedó en el tope y ya. Y además lo veías así en todo lo que hacía. Sí. ¿No? Es que es complicado porque, por ejemplo, si pensamos como en los géneros de las películas, que nos vamos como con terror, suspenso, acción, romance, aventura y así, está como mucho más marcado todo, ¿no? O sea, y tiene mucho que ver como el universo que se va a plantear desde un principio. Entonces, cuando estamos hablando de géneros dramáticos, siento que es una cuestión más con la complejidad, tiene que ver con la complejidad de los personajes, porque en una aventura, pues puede haber complejidad, o sea, en una película de aventura puede haber complejidad, no puede haberlo, ¿no? De romance también, de terror también. Pero aquí estamos hablando de estos géneros dramáticos justamente en cómo se va desarrollando tales personajes dentro de una misma estructura. Entonces, a mí, por ejemplo, si me preguntas en qué me ayuda, en qué me ha ayudado, es pensar en que justamente ciertos personajes, especialmente el protagónico, debe llevar, digamos, el héroe, debe llevar una ruta, ¿no? Debe seguir un camino en el cual ciertos obstáculos se van a presentar y esos obstáculos, para empezar, hay que ver si son internos o externos, ¿no? Para empezar. De allí, creo que hay un punto en el cual va a haber un cambio en el cual a él lo va a cambiar por completo. La va a hacer realizar, darse cuenta de algo, se va a trascender, no, se va a redimir, o va a sufrir, o va a hacer el ridículo, va a hacer esto y lo otro. Y me ayuda justamente a como saber más o menos, esperarme que ciertos pasos, ciertos momentos deben suceder para que mi personaje se vaya transformando. Más que nada por la transformación del personaje, no tanto por quererme yo volverme, llevarlo algo intelectual, ¿no? Llevarlo algo, como muy, muy literario y solamente dejarlo en mi cabeza. Todo lo importante es que se vaya hacia las intenciones, hacia las emociones. Pero, ay, güey, es que sí es complicado. Pero eso que dices, por ejemplo, es que el actor sabe la trayectoria, el personaje no. El personaje no sabe que va a pasar cosas, que tiene que pasar por obstáculos, no sabe su trayectoria, ¿no? Entonces va descubriendo todo por primera vez. El actor sí sabe su trayectoria, entonces lo que podría ayudar es precisamente a no decir, como es comedia, lo tengo que hacer así siempre, ¿no? Y además, ¿qué es lo que consideras tú como comedia o como melodrama? O sea, desde ahí... Es que yo no estaría pensando, yo no pensaría en cómo lo debo hacer o cómo debo reaccionar, más bien estaría pensando en ante qué debo reaccionar, cuáles son los estímulos que esta estructura me está dejando. ¿Sabes? ¿Qué está sucediendo exactamente en este momento del texto, de la obra, para que yo me sienta afligido ante esta situación y de allí suceda algo dentro de mí? Y ya lo que suceda ojalá sea genuino. Pero fíjate, eso no es la realidad. No es la realidad, estoy hablando de una forma muy, sí, muy idónea, ¿no? Ese sería como lo útil de saber los géneros, de conocerlos. Pero la realidad es que como ya tenemos como algo muy metido en la cabeza, ya no lo queremos investigar y ya no queremos profundizar en eso. Y lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, cuando alguien te dice vamos a actuar pieza, tú lo único que piensas es, entonces no es grande, ¿no? No tengo que hacer expresiones grandes, no tengo que hacer esto.
pero no lo entendemos por qué. O sea, simplemente porque tenemos como este concepto de Chekhov. Sí. Es que estos personajes todos son a medio tono. Y volvemos a caer en esto del tono. O sea, estos personajes no gritan, no lloran, no se escandalizan Sí. por algo, ¿no? O sea, las tres hermanas, o sea, es una tragedia. Es una pieza, ¿no? Pero es lo que les está sucediendo es muy fuerte. Sí, por ejemplo, pensando de que un director agarra un texto y le hace lo que quiera, digamos, que no es adaptación, solamente está dirigiendo a los actores y el resto de los demás elementos escénicos los hace con cierto estilo. Y de repente vemos justamente como una obra de Chekhov, una pieza, se hace como en un tono melodramático. Uh-huh. Y ahí comienzas a ver que ciertas cosas no corresponden, no tienen un sentido. Uh-huh. Y lo pueden estar haciendo muy bien, pueden estar actuando bien, pero hay algo que simplemente en lo que están diciendo o dentro de cierta estructura que está creando, que no es que la audiencia esté viendo, no es que el espectador esté viendo la obra y diga, ay, no, espérate, no, es que aquí debería estar sucediendo un cambio, una catarsis. No, o sea, no, solamente es una sensación, pues, no tiene que ver con algo del ritmo que hablamos hace unos episodios atrás. Entonces, si tú haces lo que tú quieres, el texto te va a comenzar a contrarrestar, te va a comenzar a decirte, por aquí no es. Uh-huh. Sí, como que no te calzan los zapatos, ¿no? Que te Y quedan sí, chicos. exactamente, se va a ver desentonado, se va a ver incoherente. Es lo que pasa cuando justamente tú no tienes absolutamente idea de una estructura, de un género dramático. Eso puede pasar. Ahora, el actor tendría que saberlo. Una vez en clases, hablando de eso, el maestro decía, no, el actor no es necesario que sepa de los géneros, ¿no? Como para su trabajo como tal. Y lo que tiene que hacer es nada más entender la obra. Ya la misma obra lo va a llevar a ese tono, a esa estructura y todo eso. Pero si está concientizando el género, lo va a tratar de reproducir, lo que hemos hablado. Sí. Lo malo es que entendemos por cada género, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay el tropezón cañón de los actores y actrices, que por aguas, si les dices, vamos a actuar una tragedia, porque cada quien puede entender tragedia de una manera, ¿no? Entonces, yo sí creo que puede ser útil que el actor sepa, pero limpiándose. Yo sí, es que está difícil, ¿no? Y yo siento que depende. Lo que habíamos dicho, que hay actores, actrices que pueden analizar un diálogo y pueden realmente irse muy profundo a crear toda una teoría y lo hacen bien, pues al final lo hacen bien. Hay otros que solamente dicen, ay, güey, pues este güey está caliente aquí. Y ya, con eso le basta, ¿no? Entonces, entonces cada uno tiene su forma de proceder, pero justamente está siempre allí el director, que es quien al final pues está un poquito tratando de que te ríes. Porque ahora se me vino a la mente, la pregunta es, ¿y si el director no sabe? O no le da importancia, porque la verdad es que muchos pueden decir, es que eso es una tontería. Pues que Dios nos ayude, Eduardo, sí. Que Dios nos ayude. Sí, o sea, está cañón, porque cuando te dicen, el director vamos a hacer una comedia. Uh-huh. Ok, va, déjame sacar mis apuntes y déjame entender cómo es la estructura, todo esto, ver la obra, comparar esto, sí, ok. Y te dicen, no, comedia, hazlo chistoso. Chin, o sea... Pues es que te digo, no sé si lo dije aquí una vez, pero me contaron de un director que estaba ensayando y lo que hacía es que les decía, aguanten un momento, tenía su laptop donde ponía el DVD y como era la adaptación de una película a obra de teatro, veía la película, güey, o sea, veía la película, la analizaba, veía como tantos minutos de una escena. Ok, pues le vamos a hacer así. Y estaba literalmente copiando de la película a escena, ¿no? Y pues cuando hay gente así trabajando, pues pueden salir muchas cosas mal. Digo, quizás le salió súper bien, pero
son métodos que para mí no son un poco contraproducentes. Y el peligro es que si tienes una compañía, o sea, un elenco más bien, y cada quien tiene un concepto diferente, ¿cómo los equilibras y cómo los unificas, ¿no? O sea, puedes dedicarle un tiempo a decir, vamos esta semana a entender qué género es este para que todos estemos en lo mismo, Uh-huh. o en el trayecto de los ensayos tratar de unificarlos. Se me hace muy delicado porque entonces todos somos expertos, ¿no? Y va a salir alguien que diga, no, es que yo sé esto, es que yo sé lo otro, es que... Y entonces la semana se va a volver un debate de a ver quién tiene la razón, Uh-huh. ¿no? Claro que el director tendría que decir, a ver, No me importa. no me importa, o sea, esto es lo que yo creo y Ajá. esto lo vamos a hacer por aquí, ¿no? Porque si no, se va a notar que cada quien está en un cuento diferente. Sí. Sí, y tampoco es como que se convierta en una clase de teoría dramática, o sea, no sé, o sea, qué tanto le va a dedicar un director a decir, ok, aquí está la estructura de la obra, porque como es una pieza, esto debe suceder así, y ese personaje esto, porque qué tanto sabrá, se irá algo teórico, o más bien en el trabajo de mesa, cuando están solamente todavía platicando sobre la obra en sí, pues como que queda especificarse más con el hacia los personajes, ¿no? Hacia las intenciones y a lo que puede estar sucediendo en la escena. Pero pues yo no sé, muchas veces siento que esas cosas ya en ensayos uno se las debería guardar. Te digo, solamente que trate de eso para cierto tema en especial. En específico, yo siento que en un ensayo esas cosas no deben comentarse por lo mismo que tú dices. Se puede explayar algo que se vuelva innecesario. Se puede, pues sí, la verdad es que como estamos limitados de tiempo siempre, también es a qué le dedicas más. Sí. Sin embargo, Es que aquí hay otra cosa. Estamos hablando de repente como de obras muy claras, ¿no? O sea, por ejemplo, Chekhov, pues es muy fácil hablar de Chekhov o de Ibsen, porque al final estos autores pues marcaron justamente el inicio de estos géneros, de la pieza, digamos, ¿no? Así como los griegos pues, sabemos que son tragedias griegas, así como el realismo norteamericano sabemos que es el realismo norteamericano, o sea, que es bueno, que es más o menos. Pero a lo que voy es que de repente cuando estamos yéndonos hacia textos más contemporáneos, o ciertos textos que de repente uno no sabe y uno sí comienza a decir, esto es melodrama, no, esto es pieza, no, esto es lo otro. Y ya, ahí es cuando yo digo, ya no sé si importa. O sea, ya no sé qué tanto importa si hay tanto la polémica y no queda claro. O sea, ¿cómo uno puede resolver eso como para simplemente, más que nada para hacer la obra bien, para montarla bien, ¿no? Tanto como para ver quién tiene la razón. yo soy una persona muy estructurada, Uh-huh. lo necesito, o sea, si no me puedo perder, ¿no? Sí tengo que hacer mis estructuras, mis líneas, todo Sí. eso, hacia dónde van los personajes, conocerlos lo mejor que pueda, conocer al autor, conocer todo lo que se dijo sobre esa obra en su tiempo, cuántas veces se ha montado, o por lo menos las más significativas, y eso me libera, ¿no? Me libera, me hace más libre de hacer mi trabajo. Pero, ¿qué tanto? Una pregunta. Cuando tú investigas esto, ¿qué tan seguidos salen justamente las palabras géneros dramáticos? O sea, siento que no sale ese tema. Yo no las saco a propósito, yo no, pero cuando las escucho de los actores, que son muy pocas veces realmente, Ajá. me espanta. Me Sí. espanta cuando me dicen, no sé, si estamos en una obra, por ejemplo, dijiste Ibsen, Gibson. eh, lo que hemos dicho, ¿no? Luego confunden el estilo con el género, Sí. ¿no? Entonces, O el tono con el estilo y así, sí. ajá, y entonces dice, vamos a actuar Pero, género, estilo, eh, no sé, el estilo trágico. Y me quedo ahí, chin, ya desde cómo lo estás nombrando, sí. sé que va a haber una confusión. Entonces, si yo me espero
a que brote esa confusión en algún momento del ensayo, que va a salir, obviamente, ya puede estar muy avanzado el actor en su análisis de personaje y puede ser muy chocante para él, o sea, chocante no que le moleste, sino en que ya haya estudiado una forma su personaje, decirle, ¿sabes qué? No era por ahí. Entonces, ¿en qué momento hay que decirlo? Creo yo que sí tiene que ser como desde el principio. Si vamos a decir, vamos a hacer este género. Ahora, una problemática también es que creo, no sé si alguien me puede decir, pero creo que no hay ninguna obra que sea pura. Exactamente, ¿no? O sea, que esto sea... Sí, solamente te digo, las que dieron inicio a ese género en su momento histórico, ya de ahí, pues, el autor no va a estar pensando, ay, quiero hacer una pieza, ¿no? O sea, siento que más que nada está importando la historia de los personajes, el desarrollo, pero tener como mucho... Ahora, Aristóteles hizo esa estructura, pero no es la ley, ¿no? O sea, como hemos dicho, aquí no hay grandes verdades, hay muchas verdades, y no es la ley, esa estructura, ¿no? Que dice que dice la tragedia debe de tener ciertos elementos, quién sabe qué, en cuestión de estructura. Se ha sabido ya después que hay muchas estructuras, o sea, tan solo al decir que las obras no son puras, pues entonces su estructura va cambiando, o se va... No es que el autor esté pensando, como dices, en la estructura, nosotros estamos analizándola para tratar de representarla y comprenderla mejor. Creo que esa es la palabra. Si conoces más la estructura, puedes comprenderla y ejecutarla a la vez. No sé qué tanto pueda servirle a los actores. A mí me sirve mucho. ¿Por qué? Como actor. Porque si estoy diciendo, a ver, esta obra tiene un estilo realista. Entonces, en el estilo realista está, no sé, la tragedia, la comedia y la pieza, ¿no? Por decirlo. Entonces, ya sé que en este género sí cabe el realismo. Entonces, aquí hay algo que unifica con el estilo y el género. Entonces, a mí me ayuda a comprender más a los personajes. No quiere decir que el personaje no pueda salirse de ese lugar. Eso es lo complejo y ese es el conflicto que puede tener padre, bonito, de hacerlo, ¿no? Entonces sí me ayuda a clarificar esas cosas. Pero como dices, no nos vamos a estar un mes, 2 meses hablando de eso, porque ya tienes nada más un mes para montarla, ¿no? Pero ¿cómo lo utilizas a favor, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría decir, ok, vamos a hacer esta obra, nos vamos a dedicar este ensayo nada más a dudas y preguntas sobre esto, ¿no? Y ok, este es el género y esto tiene sus características, y vamos a ver la obra, cómo entran estas características en la obra. Punto. Ya, no se olviden de este apunte, ¿no? Porque ese va a ser como un punto de partida para que todos estemos entonados y estemos contando la misma historia. Porque lo que te decía de esta compañera, ¿no? De la tragedia, tiene que ser dioses y los brazos así. Ella estaba hablando de un estilo en una época donde la tragedia se representaba para 6,000 personas. No, pero aparte es un estilo erróneo porque al final no sabemos. Y además tenían elementos como el vestuario, que medían los vestuarios 2 metros porque te usaban coturnos de este tamaño. Tenemos una idea al final, pero es una idea. Si no estuvimos allí, si no está documentado, pues Ese creo que es el gran problema que tenemos en general, que todo lo que llegamos a escuchar lo convertimos ley. Pues mira, a mí me pasa mucho con Bertolt Brecht. Todo el mundo habla cosas increíbles sobre este autor y director, pero hay muchas veces muchos no lo conocimos, la verdad. Algún maestro por allí
de las generaciones pasadas, pues le puede haber tocado O su maestro, ¿no? o el maestro Del y se maestro. quedaron, y sí, o sea, pueden tener que están fascinados como con lo que él, con las teorías que él inventó, con sus textos también, sus obras, y toda la información que dejó, en papel. Pero ¿cuántas personas vieron realmente una puesta en escena suya, ¿no? Una obra montada? Y además se contradicen porque, por ejemplo, los que quieren hacer Brecht, quieren casarse con Brecht y es que a él así lo hizo, ¿no? Y tiene esto. Es que, o sea, yo cuando veo una obra de Brecht, que siempre son adaptaciones por cuestiones de derechos, para empezar, ahí ya estamos hablando de otra cuestión, y las veo y pues digo, pues no sé, o sea, yo no sé si Brecht lo quería así o no. Pues él mismo decía que sus obras agarraba de todo, ¿no? O sea, no es que tuviera una técnica o algo así, ¿no? Al contrario, decía como que lo que funcione para hacer lo que yo estoy haciendo. O sea, por ejemplo, cambiar estructuras o agarrar, no sé, la acrobacia, cosas así, ¿no? Y entonces él mismo destruía sus obras, ¿no? Entonces, cuando quieres ser purista con Brecht, tendría que ser con que destruye tus obras. ¿No? Destruye las obras, no trates es muy de confuso, hacerlo, ¿no? Y de repente, como así, teóricos y directores como Grotowski, entre otros que sí hay ciertas cosas documentadas, pues no es teatro porque está documentado, ¿sabes? Entonces no sabes realmente, no pudiste presenciar por completo lo que él hizo y vuelvo a lo mismo de que todo es tan confuso de repente de seguir los pasos de ciertos personajes que hicieron, fueron pioneros en el arte del teatro, del arte dramático. Pues solamente nos quedamos con una idea, nos quedamos como con manuales, pero tú dime, pues pinta, haz esta pintura así y te voy a dejar, hazlo con óleo y tienes que hacer cierta forma y así. Pues vas a hacer una pintura, pero al final no está, digamos, lo esencial, ¿no? Pues como el alma del autor ahí en presente, ¿no? El que te pudiera guiar realmente, como él se imagina ese mundo, se imagina esa pieza y así, pues queda todo en teoría y lo teórico de repente en el arte, pues te ayuda mucho, pero tampoco lo es todo. Es el problema, por ejemplo, una pregunta que ya te la he platicado, ¿no? ¿El conocimiento duele? O sea, fue una de las preguntas que me hicieron desde el principio y todavía la cuestiono, ¿no? O sea, todavía me la pregunto. El conocer realmente duele. ¿Por qué? Porque si conoces, entre más conoces, quieres hacerlo así. Y entre menos conoces, pues tal vez hasta eres más arriesgado, ¿no? Pues como no sabes, pues lo haces, ¿no? Y ya, ¿Y te ya? avientas, ¿no? Sí. Y no te estás preocupando ni por Es qué que dirán. hay artistas que le tienen tanto respeto al autor original que justamente quieren hacerlo todo con pincitas y sale algo pues muy tímido. Y aquí viene lo que dices y qué bueno, como recalcarlo, ¿no? ¿Cómo sabemos qué estaba pasando el autor en ese momento? Por ejemplo, Brecht estaba viviendo una guerra, Chekhov estaban viviendo un cambio social, ¿no? Sí. Entonces, tratar de entender a los autores es tratar de entender toda una época, ¿no? Para saber qué fue lo que le motivó y todo eso. Y aún así no creo llegar a que lo comprendemos al 100%. Por eso no creo en ese purismo. Es decir, es que así tiene que ser. No, y te digo, es imposible ser purista porque ni tenemos el referente completo del autor, ¿no? Y además, ¿cómo te enseñan los géneros? Para empezar, creo que te lo enseñan a los actores como una embarrada, como algo que tienes que pasar, ¿no? Pues sí, o sea, obviamente me pregunto cómo
cómo será ya en las carreras que están hechas para guionistas o para dramaturgos, que ahí me imagino, quiero pensar que la información es mucho más completa, ¿no? Más detallada de las características de cada género dramático, ¿no? Pero por lo menos en nuestras carreras de actuación y de dirección, pues sí fue un poquito generalizar mucho. ¿Y no crees que ayudaría? ¿Qué? Digo, insisto en eso, ¿no? Conocer más lo que son los géneros, los estilos, tan solo por el hecho de que actuar es sentido común, ¿no? El sentido común que te da saber que en teatro no es igual que en cine, que en televisión. Eso es sentido común. Uh-huh. Pero entonces, por ejemplo, ahí ya tan solo el conocimiento de saber que en teatro, cine y televisión no es lo mismo. O sea, la verdad es igual, pero la estructura es la que va cambiando, ¿no? Y el hecho de que nosotros trabajamos con géneros, que además los géneros son representantes de la vida, no es importante saberlo, ¿no? Porque no es que estén analizando al ser humano. Uh-huh. O sea, si hablamos de tragicomedia, por ejemplo, es que el ser humano es tragicómico, nada más. Que eso me lleva a otra cosa, pero bueno. O el ser humano nada más es melodramático o es trágico. No. O sea, simplemente estamos hablando de una estructura teatral, ¿no? Pero que sí está basado en la vida, ¿no? Si no, pues estaríamos hablando de otro tipo de literatura. No estamos Uh-huh. hablando de teatro, ¿no? Entonces, ¿no crees que el hecho de que conozcas más, por lo menos los géneros, que además cuando a mí me los enseñaron hace muchos años, era como, nada más me estaban enseñando reglas, pero no reglas, sino nada más como que este género tiene que tener esto. Ah, ok, pero yo cómo lo actúo, cómo lo llevo a escena. Y nadie me lo dijo. Entonces, cuando estaba con un director que además se especializaba en la comedia, quería que hiciéramos comedia, género de comedia. Y a mí me habían dado una embarrada de comedia, entonces no entendía nada. Así ¿de qué quieres? Entonces nos decía cosas como, mira, es que los personajes en comedia tienen una reacción como de rebote, ¿no? O sea, yo te digo algo, te sorprende y tu cuerpo se hace para atrás o hace una inflexión en la rodilla o algo así, ¿no? Y yo en ese tiempo ignorante decía, ok, así eso es la comedia. así debe de ser. ¿No? Hay tantas maneras de ser cómico Cómico, sobre el escenario o ante una cámara, que sí se me hace muy, muy, pues muy absurdo que diga que esta es la manera de ser comedia. Quizás para él le funcione, pero híjole, pues hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta decía qué comedia como género. Entonces ya desde ahí hay una confusión. Es por más bien, dime, vamos a ser cómicos, ¿no? O vamos a ser chistosos. Entonces ya te entiendo lo que quieres. Pero si me estás diciendo, y me dan una clase que me están diciendo qué son los géneros, y tú utilizas la palabra comedia. No, y ¿sabes qué? Hubo un momento en el que comedia significaba una obra de teatro. Cualquier obra de teatro, pero comedia era eso, no cualquier género, pero esto es una comedia. Comediantes eran los actores, ¿sí? No porque hicieran pura comedia, se podían hacer cualquier otro género, ¿no? Es que te digo, lo que te comentaba hace ya varios episodios atrás. En el teatro no es lo mismo que en el cine. En el cine, creo que su lenguaje está mucho más, es más universal. Entonces, si esto es un close-up, es un close-up. Y aparte usan las palabras en inglés. O sea, sí hay también traducción, pero ya está cada vez más acostumbrado a que utilicen el lenguaje, los términos en inglés para que haya menos confusión y se vuelva todo mucho más universal. Entonces, cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier idioma, pueda leer este guión y decir, ok, esto es un close-up, y va a ser siempre un close-up, que va a ser el acercamiento del plano a la cara, ¿no? Un minute shot, pues va a ser esto, y el full shot así, ¿no? Mucho más amplio. Y te digo, también está la cuestión de los géneros,
cinematográficos, que terror, comedia, romance y así, y eso es y punto. Y tú como actor, por ejemplo, de cine, si te dicen vamos a hacer una película de terror, ¿actuarías terror? ¿Me entiendes? Sí, yo entiendo, porque hay tantas maneras de hacer terror, con tantos Sí. tonos, con tantos estilos, que ahí sí ya depende, ¿no? Pero yo no sé qué tanto tengan estas discusiones los cineastas entre ellos, ¿no? No, de hecho estábamos bien, las películas que hicieron, ¿cómo es? Las películas que Que nos nos formaron en formaron Netflix, en sí. Netflix. Véanlo, está divertido, Está está divertido. divertido. Estaban hablando de Volver al Futuro, ¿no? Entonces, el primer actor que habían contratado era un actor Ah, buen ejemplo, muy sí, serio, ¿no? sí, O sea, su forma de trabajo era de sí. análisis, de entender todo, o sea, el trabajo de mesa era meterse profundamente al personaje y entonces dice, después de leer el guión con todos, dice, qué triste. Y todo el mundo dijo, ¿qué? ¿De qué estás ¿De hablando? qué habla? Qué triste. No, es que Volver al Futuro, el guión de Volver al Futuro es Sí, muy triste porque al sí, final pobre cuate, ¿no? el cuate vuelve a regreso a un presente en el cual todo es muy diferente. O sea, que donde él es el único que sabe su pasado, Sí, pero los demás tienen otro presente, ¿no? sí. Otro pasado y otro presente. No, y lo genial de ese capítulo es que sí nos dejan ver, nos permiten ver tomas de la película, pero cuando era todavía con ese actor, en el anterior. Y ahí está un gran ejemplo del tono. El actor lo estaba haciendo bien, a final de cuentas, ¿no? Pero estaba en una onda muy, muy solemne, muy seria. Lo volvió muy serio. Sí, entonces todo era como muy complejo y decir, regresé al pasado y ahora qué voy a hacer, qué va a pasar, ¿no? Y mientras los escritores y el estaba creador, atormentado, estaba por completo atormentado, ¿no? Pero si lo escuchan, y no te lo imaginas en una película como Volver al Futuro sucedería, exacto, ¿no? pero tiene su lógica, o sea, el actor realmente defendía su punto y si lo analizas te quedas, tienes razón. O sea, Sí. qué triste es que regreses a un presente donde nadie sabe lo que pasó antes, Sí. solo tú. Entonces es como si hubieran borrado toda tu vida y tienes que volver a conocer quién eres, ¿no? Sí. Pero lo que contestaron los guionistas, creo, o el director, fue genial. Dijeron, ay, ¿por qué se mete tanto en estas cosas? Nada más es una comedia, hablando en el género del cine, no del teatro, ¿no? Es una comedia. Y es que sí le das importancia, pero hay algo en cómo tú le das importancia que es cómico y al mismo tiempo no hacerlo chistoso, es como reaccionar de cierta forma, no sé, es que la comedia es complicada. Es compleja, por eso sus personajes son complejos. Son complejos. Pero es que es la cosa, yo no sé si una comedia, hablando en términos de cine, de género de cinematográficos, una comedia sea compleja. Porque si te fijas en los géneros del cine, son así, los clasifican así, por lo que le causa a la audiencia. Entonces, terror, como tú me dijiste, no sabes cómo actuarlo, pero sabes que el resultado es que asuste a la gente. La comedia, el resultado es de que espante a la gente. El romance es que conmueva a la gente. Y así se va. Aventura, pues que entretenga, que cautive. Entonces, está pensado para la reacción. Ya es pensado un poquito más como entre producto y cómo venderlo, ¿no? Pero yo creo que lo genial que se está haciendo ahora es que los personajes se están escribiendo más psicológicos, más complejos, ¿no? O sea, antes era vete a la cabaña del terror y ya sabes que la Virgen va a ser la que va a sobrevivir, ¿no? Sí. O la que va a morir al último o en la segunda parte, ¿no? Y con el mensaje moral de que si tienes sexo vas a morir, o que si te comportas de tal manera vas a morir, ¿no? Y ahora los personajes y los actores también están teniendo una nueva forma de hacerlo, ¿no? Más complejo, más psicológico, más profundo, por decirlo así, pero no deja de ser un género de terror, ¿no? Que luego le ponen, por ejemplo, comedia familiar, comedia romántica, terror psicológico, ya tiene más divisiones. Tiene más divisiones, pero te digo, va a depender del guionista, y dentro de esto del género del terror, puede tener una estructura de pieza
hablando de dramáticamente, géneros dramáticos, puede tener una estructura de pieza, una estructura de melodrama, una estructura de tragedia, una estructura de tragicomedia, porque al final lo que va a importar es que asuste a la gente. Entonces, pero además todo puede estar dentro de una misma película. O sea, como en el teatro, ¿no? O sea, todos esos géneros pueden estar dentro. Por ejemplo, hay momentos... las comedias que tienen un momento muy serio y muy emotivo. Y los personajes como que su tono cambia y ese momento es muy serio y pasa algo que ya lo vuelve otra vez a la comedia. Ese es de los más curiosos que así son como tú dijiste, de los contemporáneos que más me han atraído. Y no tendrán eso también los géneros teatrales porque... Es que vuelvo a lo mismo, los géneros dramáticos no te están diciendo cómo debe reaccionar la gente. Te está hablando de cómo es la transformación de los personajes y qué es lo que les está sucediendo por dentro, ¿no? Y como cuál es su destino, pero eso habla de la propia obra, no está hablando de qué es lo que debe causar. Entonces ahí también hay potencial de muchos estilos. Bueno, por ejemplo, en la comedia se castiga con el ridículo, ¿no? Exactamente. El personaje. Entonces, el personaje se debe exponer al personaje. Y lo que supuestamente dice es que el público tiene que reaccionar riéndose a ese ridículo. ¿Por qué? Porque si no se ríe y compadece al personaje, lo que pasa es que el público está siendo empático con lo que le está pasando y entonces es como si le estuviera pasando a él. Eso sí. ¿No? Entonces, ahí hay una estructura muy, muy clara. Es decir, si vamos a hacer comedia, a mí me encanta La Fierecilla Domada, porque creo que es una estructura de comedia muy bien hecha, donde la fierecilla es castigada con el ridículo, ¿no? Por su soberbia y todo eso, entonces castigada frente a la sociedad con el ridículo. Y te causa risa. Ahora, si nos ponemos como la película de Volver al Futuro, con este cuate decir, ching, pobrecita, ¿no? Entonces, ya cambia el tono. Y te apuesto que Volver al Futuro, si le cambias el tono, puede ser una película muy seria. Sí, muy compleja, dependiendo de cómo... Pero no era por ahí. Pero hay también justamente el departamento de arte y así, el de vestuario especialmente, metió mano, porque también se dieron cuenta el actor anterior. Es que se me olvida el nombre del actor de Martin. ¿Michael J. Fox o el otro? Michael J. Fox. El que era antes de Michael J. Fox, si lo ves como estaba vestido, tenía una chamarra negra. Y se veía como mucho más gris, más serio de por sí en toda la imagen que tenía. Entonces también ellos dijeron, ok, tenemos también que hacer algo nosotros para ayudar a que el tono sea el estilo sea también. Y ya ponen al pinche Martin con un casi chamarro que dicen que es como un salvavidas, que por completo desentona y está fuera de contexto dentro de esa época. Por eso se me hacen geniales estos escritores, porque piensan en detalles como tú ves la película, empiezas y dices, es un chavo normal. Pero esa es otra que te iba a decir, o sea, dramaturgos y así, pues escriben la obra, pues ahí está la obra, dirígela, o yo la dirijo. Pero estas películas de Hollywood, no sé qué tanto sucederá con el resto del cine en todo el mundo, pero en esas películas, durante la producción de la película, durante el rodaje, a cada rato están cambiando las escenas, están cambiando el guión, están cambiando los diálogos, están cambiando, quitando y así, porque están pensando qué funciona y qué no funciona, ¿no? Entonces, aparte del departamento de guionistas, son varios guionistas, y a cada rato le están metiendo mano. Y nosotros estamos acostumbrados a más bien decir, aquí tenemos un texto, tenemos una obra y tenemos que procurar tratar de respetar lo más posible el texto. Y más cuando estamos hablando como de autores que son grandes personajes como Shakespeare, Caleno de la Barca y así, que uno le da miedo tocar cualquier cosita. ¿Y sabes por qué creo que pasa eso? Más que respetar el texto, no respetarlo, cuando no lo hacen, cuando empiezan a quitarle. Puede ser una adaptación, pero tienes que ser muy fregón para adaptar, pero cuando lo estás haciendo, creo que lo hacen con todo respeto, pero se va a escuchar fuerte, por ignorancia.
¿Qué quiere decir? Lo hemos dicho, ¿no? Agarras el texto y te dice una frase, dices, ay, creo que esta frase sobra, ¿no? ¿Como para qué? Es que hay autores que pues nada más escriben por escribir. No, espérate, o sea, estamos hablando de este autor, no escribió nada más por escribir, tiene un significado lo que está haciendo, ¿no? Y además, por eso han trascendido, porque lo que escribieron tiene que ver más con la humanidad, así haya sido a 1000 años y ahora, ¿no? O sea, la esencia del ser humano no cambia. No cambia lo de afuera y todo eso, pero la esencia como seres humanos que hemos tratado de esconderlo, Sí. no cambia. Y estas grandes obras nos hacen recordar quiénes somos como seres humanos. Entonces, cuando empiezas a quitarle palabritas, es porque no le sabes, ¿no? Sí, yo ahorita además para hacer polémica, voy a decir lo contrario. O sea, yo creo que si ya tienes tú un poquito de experiencia, o más bastante experiencia, ya tienes como cierto conocimiento de qué cosas funcionan y qué cosas no, y así, de repente yo sí diría, fáltale un poquito de respeto al autor. O sea, el autor ya está muerto, le vale, o quizás esté vivo, pero ya pagaste los derechos, pues. Y tú lo vas a montar, tienes una visión, y hay ciertas cosas que no te funcionan. Y hay veces como que siento que uno puede dejar cierta esencia, pero también debe tener como la crítica propia de decir, ok, estoy siendo como mediocre en no saber cómo resolver eso y por eso quiero cambiarlo. O realmente con toda la modestia del mundo, con toda la sinceridad, siento realmente que esto lo debo cambiar por tal, justificando, ¿no? Tú mismo lo dijiste el otro día, o sea, don Juan Tenorio, me dijiste es que está mal, o sea, está mal escrito, lo dijo, bueno, es que tú tienes ahí el apoyo del propio autor Zorrilla que dijo esto está mal, pero para especificar eso, está mal la estructura. La estructura. ¿No? O sea, la historia es preciosa, es Ajá. Genial. Él se basó en las otras historias de Don Juanes. Sí. Creo que el Burlador de Bañero Sevilla. Piedra, el Burlador de Sevilla. Pero le escribió en 15 días y le escribió como pudo. Entonces él mismo, dentro de la misma obra, se burla de eso, ¿no? Cuando un personaje dice, ay, de seguro Don Juan te escribió algo y de seguro es un ripio. Un ripio es como una frase, unas palabras que las metes porque tienen que caber en el verso, entonces no sé, es como una canción donde no cuadra y tienes que meter la palabra y entonces le cambia los acentos para que cuadre, ¿no? Y él reconoce que está mal escrita como eso. Y trató de modificarla muchas veces, pero bueno, un par de veces. Pero no estamos hablando como de una gran obra escrita, es una gran obra representada por la historia, eso sí, pero no con esta estructura como conocemos las otras. Es más, El Puñal del Godo, que es de él también, es 1000 veces mejor en cuestión de cómo la estructuró. Pues mira, es eso, ¿no? O sea, es tener el conocimiento también de que uno pueda apreciar sin tampoco tener que solamente porque lo dijeron tus maestros y todo el mundo lo dice, de tener que siempre estar respetando algo ciegamente, ¿no? O sea, es importante que tengas su criterio. Si tú realmente sientes que tal obra, tal parte, tal estrofa, tal escena no funciona, o dices, esto se me hace absurdo y creo que hasta contradice las escenas anteriores y tienes como el criterio, tu argumentación muy clara, pues creo que uno también tiene que ser tiene que tener valor, ¿no? De decirlo y de defender su postura. Pero tú mismo lo dices, ¿desde qué punto lo haces? ¿Desde qué punto lo haces? Primero estás conociendo la obra, al autor y todo eso, y ya después decides, esto no, esto voy a quitar, esto. Pero aquí ya estoy hablando, y es la pregunta que tú me hiciste, no sé para actores, hablando más como director, el tener más conocimiento de los géneros dramáticos, el haber leído más obras, el haber también visto más obras, y saber más de teoría, pues te puede dar como más bases, más criterio para que uno pueda tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y pueda defender sus propias ideas.
por ejemplo, los griegos, ¿no? Las obras, si se fijan, la verdad es que el teatro es aburridísimo para leer. El teatro no es para leer, No el es una teatro es novela, para ver. no es una novela. No, Sí, ¿no? o sea, y además sí te pierdes, aunque tengas la experiencia y todo eso, te pierdes en la historia. De repente ¿quién era este personaje? Y te No, regresas. y es que todo, ¿no? hay veces que una obra no está como muy acotada, o sea, no tiene como la descripción de las acciones, y hay veces que solamente del puro diálogo tú tienes como que de alguna forma adivinar que una acción sucedió, Pues ¿no? las obras del siglo antepasado, todas no tienen acotaciones, o sea, no tienen ese paréntesis con acotación ni nada, ¿no? O sea, eso es algo Pues porque eran nuevo. como más que nada algo que les dabas a los actores si estaba el director presente, o más bien era como de... Pero, por ejemplo, las acotaciones venían, ¿no? Una acotación absurda es como decir, el personaje dice, hola, ¿cómo están? Ya llegué. Ah, la acotación es que ya llegó, Exactamente, o si uno ¿no? dice muere, Ajá. bueno, o sea que seguramente lo está matando, lo está Sí, asesinando. o el otro actor, el personaje le responde, ¿qué te pasa? Te Sí, veo raro, te veo triste. Ahí hay una acotación, el sí. personaje entra triste, Es que, ¿no? pero de repente cuando, ay, muerto estoy, dices, no, no, diga, cállate, cállate. Ah, oye, pero te decía de las griegas, que si se fijan, cualquier obra Ajá, repiten mucho lo mismo, ¿no? Ah, ya llegué a Atenas y quién sabe qué, y bla, 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 y se pasan toda una escena y después la otra escena diciendo es que cuando llegué a Atenas y sí. ya llegué a Atenas y luego regresé a Atenas y bla, 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 era porque, para empezar, es otra época. La tecnología lo que ha hecho es que nuestra mente se ha hecho más rápida, más concisa, ¿no? No es necesario repetir tantas veces las cosas porque ya somos más pragmáticos. No, y además estamos enfermos de realismo, entonces muchas cosas siempre las vamos a tratar de criticar a partir de si esto es lógico o ilógico, ¿no? Y pues estamos hablando que las tragedias griegas pues venían también pues acompañadas de las mitologías, ¿no? De pensar que Dionisio creció en la pantorrilla de Zeus, que lo metió ahí, pinche el feto casi casi, y lo cosió en su pantorrilla. ¿Qué? Pero bueno, uno tiene que al final entrar en esa convención, tiene que decir, aquí voy a dejar mi sentido, mi lógica aquí, mi realismo a un lado, y voy a tratar de meterme a este mundo. Porque si uno va con una mente como tan naturalista o realista y quiere meterse a estos textos de siglos pasados, pues se la va a pasar mal. Y muchas veces sí me molesta un poco, o me saca de onda que uno como que trata siempre de estar justificando estas obras a través de una actuación sumamente realista, que le quita como cierta lógica de la obra, no de nuestra realidad. No sé si me explico. Sí, hay un actor inglés, no sé cómo se llama, pero ha hecho muchas películas comerciales, pero es un gran actor y sobre todo de teatro. Es el profesor Javier, pero de las antiguas, de las de X-Men. Sí, ay, Patrick, Patrick. Sir Patrick, No ay, me, pues ahorita me acuerdo. pero ese, ¿no? Perdóname, El perdóname. X-Men, Sí. pero de las primeras. Patrick Stewart. Exacto. Gran actor, Sí, gran actor. pero además, Dios. no he conseguido, lo he buscado, debe estar por ahí en YouTube, pero una vez vi un documental de él explicando cómo se hace, estaba poniendo a Shakespeare, pero con la obra de La Tempestad, y explicando cómo se debe de actuar Shakespeare. Sí. ¿No? Ya sabes, inglés, pues expertos en Shakespeare, ¿no? Bueno, eso dice. Y decía la diferencia de hacer esta actuación, la que tú dices, como contemporánea, realista, corta, ¿no? Y decía, es que no, las obras de Shakespeare, sobre todo las de verso, eh, necesitan mucho aire y muy buena dicción y fraseo. ¿Por qué? Porque la idea empieza acá y termina, no sé, 3, 4 párrafos adelante, ¿no? Sí. Y entonces tienes que darle todo ese tiempo para que llegue la palabra bien. En cambio, si tratas de hacerlo de esta forma contemporánea, así, y lo pone, o sea, está el video, se escucha todo como trabado, así como... Sí, no sí. se alcanza a entender todo. Es que al final, pues los ingleses, bueno, los de habla
inglesa, pues tienen que respetar el verso de las obras isabelinas. Y además ellos se vanaglorian de su dicción, ¿no? De hecho, Tienen hasta una lo dicción perfeccionan. y una proyección muy chida, ¿no? Allí es como una línea muy delgada entre hacerlo muy bien y la otra es como la intención, ¿no? O sea, de que no por el que estar tanto pensando en la dicción y en las posturas y en la métrica y todo esto, no se te olvide que lo más importante que son las intenciones. Pero hay veces que lo hacen también lo otro, la forma, que ya solitos, sí, ya solitos se ve algo, y como dices, muy estético, ¿no? Habría que ver qué tanto pareciera que uno está copiando, más bien que uno está siempre haciendo lo mismo, aunque cambias de actor, está haciendo lo mismo, pero yo de lo que he visto, cada uno sí le puede dar de su propio estilo, digo estilo como estilo personal, y sí es muy admirable, ¿no? Si ustedes quieren verlo, está en YouTube, se llama Playing Shakespeare, de John Barton. Barton es el director de la compañía nacional de Shakespeare de Inglaterra, y ahí están los capítulos, justamente está Patrick Stewart, está obviamente Ian McKellen, Gandalf, lo amo, Magneto, es Magneto también, entre otros grandes actores están allí. Justamente está muy interesante porque están practicando los versos, están practicando escenas de Shakespeare, pero que a cada rato detienen y John Barton está diciendo, bueno, aquí estamos viendo esto, ¿sabes qué? Intenta haciéndole esto, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que le está dando más indicaciones de forma, indicaciones técnicas, ¿no? Casi nunca se mete con cuestiones emocionales. Pero porque estamos hablando de grandes actores, donde ya sabemos que si te dan una indicación técnica es que porque tú ya lo llenaste de verdad, ¿no? Es la cosa, entonces... Oye, pero fíjate que también, no sé si has escuchado esto de que los géneros es diferente en cada país. O sea, tal vez aquí, no sé, en el continente americano, no lo sé, la verdad, disculpen por eso, pero hablamos de 7 géneros, pero en otras partes creen que nada más hay 3 géneros, y en otras partes creen que nada más hay un género, ¿no? Hablando en cuanto género dramático. Es lo que te digo, no hay un lenguaje universal, y por eso te digo que es más que nada un aprendizaje personal. O sea, yo no sé qué tanto uno lo puede estar imponiendo, porque hasta los mismos maestros se hacen bolas, güey. Te digo que sí. Es la neta, güey. Porque eso nos pasaba. O sea, este maestro decía esto, este maestro decía esto. Y yo dije, ahí voy a agarrar lo que yo entienda, lo que me haga, lo que me sea útil, pero yo ya entendí, por lo menos, que esto no es la ley. O sea, esto no es definitivo, esto no es universal, no es global, y solamente voy a intentar comprender. Con lo que más se metían en broncas era con tragicomedia, güey, no mames, nunca entendí. Sí, es que está cañón, ¿no? Cada vez que se pregunta, ¿y la tragicomedia qué onda? Y todos... Pero lo más cañón es que, y los respeto mucho, les tengo un gran cariño, pero muchas veces muchos decían con tanta seguridad, esto es así, cabrón. Solamente uno, y obviamente el maestro... que siempre hablamos, él sí dijo, bueno, sabes que es que cada uno le da su propia interpretación, ya se deslindó como de esa responsabilidad de decir, yo lo sé todo y eso lo agradezco, pero güey, es lo que te digo, por eso no es bueno saberlo personalmente, pero querer pensar que todo el mundo va a pensar igual que tú, te vas a frustrar mucho, y al final yo creo que uno tiene que ser intuitivo. Pero eso no es parte de un hueco que nos falta en educación teatral, por ejemplo. O sea, si profundizáramos más en teorías, pues no en teorías de a ver qué piensas tú, qué pienso yo, ¿no? Sí. Sino en teorías existentes, ¿no? Alguien escribió y se tomó la molestia de 30 años escribir esto, pues ¿por qué? ¿No? Pues hasta cierto punto yo siento, porque es que ¿cuándo se va a volver ya algo concreto, ¿no? Esa información va a ser muy complicado, ¿sabes? Y pero te va formando como poco a poco, ¿no? Te va formando el estarlo investigando, el estar aprendiendo, el estar leyéndolo y todo, pero no supuestamente. Entonces volvemos a qué es ser un actor. Nada más es el que representa. Entonces, si hay un actor con talento, pues ¿para qué estudias? No hace falta que estudies, no hace falta que tengas conocimientos, ya nada más con que leas, lo interpretes y dices, wow, pues mira, sí puede haber.
Sí, pero... sí, no hay, es el 90%. 90% de la gente no tiene sus conocimientos y le va bien en su carrera, ¿no? Sí, pero no todos son No buenos. todos. Y conocemos actores y actrices, y yo creo, tú la mencionaste, Julieta Gurrola, Ujú. o a mí me encanta Margarita Sáenz, también. O sea, son matados Justamente Julieta es la teórica y Margarita es más intuitiva. intuitiva, pero con conocimiento, porque un director que trabajó con ella, yo le pregunté, ¿cómo es trabajar con ella? Dice, llega el primer ensayo ya sabiéndose todo y con 2 libros ya leídos sobre el tema y quién sabe qué, Okay. ¿no? O sea, deja que la intuición salga, pero con Sí. conocimiento atrás. Sí, yo diría de que sí den su repasada, sí le entren. También estamos hablando de qué tanto amas tú tu trabajo y pues pienso que es importante también conocer un poco del contexto, ¿no? Conocer su historia, conocer más a fondo de este arte que a ti te apasiona. Entonces, por una parte está eso y por otra es que uno nunca sabe en qué momento tal herramienta le va a funcionar, ¿no? O sea, creo que mientras que uno pueda tener eh, más elementos, ya sea teóricos o actuales, en su, pues ahora sí que en su mente, en su cabeza, pues va a ser mucho más. En algún momento algo le va a funcionar, ¿no? Algo va a surgir que va a hacer uso de este conocimiento y lo puede sacar de un momento incómodo. Yo sí creo Uh-huh. que entre más conozcas, Uh-huh. entre más sepas, obviamente no vas a saber todo en el mundo, pero entre más te acerques a eso, puede haber más entendimiento y comunicación, ¿no? Porque es como, siempre tomo el ejemplo de los doctores, tú no estarías con un doctor que no tenga conocimiento, ¿no? O sea, o que no esté constantemente repasando sus libros, y que ya haga las cosas por hacer, ¿no? Ay, Y no sé. nosotros se nos olvida eso. Y entonces ya cuando llegas al ensayo y decir, ok, vamos a hacer esta obra como, se me hace súper compleja la de Esperando a Godot Sí, y Boisek, sí. ¿no? O sea, es como, o sea, estas son obras que sí hay que, bueno, todas, sí hay que meterse a entenderlas, a estudiarlas y comprenderlas, porque si no... Es analizarla, estoy completamente de Porque acuerdo. Boisek, por ejemplo, no sé si te sabes la historia de cómo lo encontraron. Boisek, el autor, pues murió y entonces Sí. en su oficina encontraron los papeles de la obra Boisek, pero regados. Entonces no sabían cuál era el principio, cuál era el medio, cuál era el final y nada, cómo iban. Entonces, lo bonito es que han tratado de decir, no, pues este es el principio, este es el final, y hay otros que dicen, no, este es el principio, este es el final, porque estaba todo regado, ¿no? ¿Quién va a tener la razón? Pues nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, Sí, ¿no? es la cosa justamente, ¿no? Y entonces te tienes que meter a... Sí, yo estoy de acuerdo de que hay que tener más conocimientos. Te digo, no sé qué tanto eso te vaya a volver mejor. Creo que te ayuda a tener mejor lenguaje, una mejor comunicación con la gente, pero yo también, justamente como todo esto no termina de ser del todo claro, no termina de ser este lenguaje universal, yo diría que no tratemos de imponer No, tan. no es imponer, Sí. pero si en las carreras, para empezar, se le dice carrera, Uh-huh. ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿No? ¿Y cuánto tiempo le dedican a eso? Por ejemplo, para mí una carrera completa sería que hubiera, pero así de principio a fin, Sí. canto, baile, o bueno, no baile, sino expresión corporal, que puede entrar el baile, la danza, Sí. lo que sea, y obviamente actuación. Esas 3 tienen que ser básicas de principio a fin, Sí. ¿no? Y lo demás es un complemento. Yo ese complemento le daría mucha importancia, que es la teoría, casi como poniendo en cuarto, ¿no? O sea, porque además, no sé si has visto entrevistas de estos actores que son eruditos,
y los escuchas y te embobas. Y cualquier gente, ¿eh? No tiene que ser de teatro. O sea, por eso el éxito de, por ejemplo, de programas como el Actor Studio, que entrevistan actores y están obviamente los alumnos ahí del Actor Studios, pero también hay muchos televidentes que no se dedican a esto y quieren escuchar cosas que pues a mí qué, ¿no? Yo como ahorita soy nosotros que nos están escuchando y están fascinados, están extasiados con lo que estamos diciendo. Esas dos personas que están escuchando. No, pero somos nosotros que compartiste. Sí, en nuestros páginas. Pues sí, mira, no estoy en desacuerdo, solamente siento que es tan subjetivo todo de que, no sé. Pues por eso decía, ¿el conocimiento duele o no? O sea, el hecho de saber cosas es como decir, chin, ya sé esto, entonces tengo que respetarlo, como decías, hay que faltarle al respeto, desde qué punto. La verdad es que cuando tú vas a hacer un casting, ajá, o cuando estás haciendo una obra, lo hemos dicho, esto es como una técnica, la olvidas. Sí, cuando hago un casting refiriendo más como una audición para televisión, algo así, o cine, pero bueno, siento que a veces digo, ay, quisiera saber menos. Porque uno quiere, digamos, de alguna manera cumplir con lo aprendido, quiere aplicarlo, quiere cuestionarse, quiere hacerlo bien, y de repente la gente más, güey, nomás haces esto y ya. No te compliques, relax, güey. Sí, me acordé de relájate, brother. Y pues no funciona. Y ya además tú mismo no quiero decir te metes la pata, pero pues hay que comprender en dónde estás y qué es lo que estás pidiendo. Y en ese momento tú eres casi un producto, ¿no? Y quieren buscar tal perfil y punto. Pero qué bonito fue cuando tú hiciste ahorita la audición que me contaste, que fue una audición de teatro, y pudiste entablar a un mismo nivel. Y no por mamón, solamente porque te emociona también saber del tema, te apasiona y quieres compartir con el director que también le debería apasionar ese tema de esa obra, y pudieron discutir acerca de ciertas características que tiene la obra y cómo la está planteando y su visión. Y ahí sí, te digo, qué bueno que pero no me estorbó porque no estaba pensando en el momento de hacer la audición en todo ese choro. Claro, hay un momento, ¿no?, que hay que soltar y decir, ok, sí, ya momento ya es hacerlo. Porque si no estás pensando, ahorita va a ver cómo le hago aquí, porque sé exactamente cómo encabalgar y cómo hacer esto. Y va a ver, ¿no? Entonces yo ya estoy pensando en otra cosa, sí, no en lo que debe de ser. No, es que ese personaje, como soy complejo, debería yo tal vez hacer eso. No, güey. Pero sí me sirvió como para entender esa estrofa. Exactamente. Y me acordé de, fíjate, también tiene que ver con una buena lectura del director hacia los actores. Sí. Un amigo me compartió una experiencia de que estaba haciendo una serie y entonces llegaba una camioneta y él era como el jefe, ¿no? Entonces llegaba y tenía que cuidar. Entonces, la primera toma, él empieza a hacer como, ok, viene la camioneta, no viene nadie por la izquierda, nadie por la derecha, viene para acá y haciendo esto, ¿no? Sí. Y le dice el director, no, espérate, estamos en una cámara y con que hagas 2 movimientos, de esos 5 movimientos nada más haz 2. ¿No? Entonces ya nada más lo hace, ¿no? No sé, voltea a ver a un lado y voltea a ver a la camioneta y ahí se queda. El director dio una indicación genial porque nada más lo hizo como práctico, ¿no? Y fue muy buena toma. Otro director que tal vez yo lo haría es, no, mira, fíjate, tu personaje es así. Ajá. Si el actor lo estoy confundiendo, ahí sí es donde el conocimiento no me está sirviendo de nada. Hay que saber en qué momento usarlo, ¿En qué solo, momento? como te digo, cómo traducirlo, ¿no? Ajá. En qué momento traducirlo y para qué traducirlo, ¿no? No se trata de enseñar qué sabes, ¿no? Sí. No se trata de papaya cósmica, se trata solamente de que tú uses esas herramientas aprendidas para poder, ya sea dirigir tu obra adecuadamente o actuarla, ¿no? En su dado caso. Y facilitarla. Sí. Oye, pues ahora sí ya nos alargamos mucho, son las 8:15. ¿Por qué no cortas? Yo no tengo reloj. Fue un tema muy, no sé si decir complicado, pero sí complejo y Los géneros siempre han sido complejo. Sí.
Pues un saludo a Santiago Guillemot, a Guadalupe Lara Razo, a Angélica Escamilla, y a Bonnie López por estar aquí, estuvieron en algún momento. Y ojalá hayan disfrutado. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios porque, o sea, sí tratamos de llevarlo a una cuestión más cotidiana esta discusión, o sea, no, pero sí es difícil porque de repente son temas que tienen mucho trasfondo y así. Pero bueno, hay veces que hablamos de cosas un poco más complejas, hay veces que hablamos de cosas un poco más ligeras, pero siempre se trata de teatro y siempre se trata de compartirles nuestros conocimientos, nuestra experiencia, aunque sea mucha o poca, es esa y nos gusta hablar de ella. Entonces, como nos encanta platicar, a cada rato dijimos, pues vamos a grabarnos y a ver a quién le late esto, ¿no? Sí, oigan, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como la.papaya.cósmica, también estamos en YouTube como La Papaya Cósmica, en Spotify La Papaya Cósmica, y en la página revista.marketing, en la sección de Así es la vida, también nos pueden encontrar, y también los invitamos a acceder al contenido que tienen, que es muy interesante. Nosotros estamos aquí los miércoles a las 7 en punto. Una vez más, dejen sus comentarios. Si esto lo están viendo ya es una grabación, pues pongan ya sea en Facebook, ya sea en el muro, o si quieren que sea algo más personal, que se vuelva anónimo, mándenos mensaje en Facebook también, o en Instagram, con mucho gusto. En YouTube también pueden dejar sus comentarios en los videos que están. En YouTube les recomiendo mucho que lo vean, porque allí los videos están mejor calidad, también tanto en imagen como en sonido. Entonces ahí pues lo pueden disfrutar más. En Spotify pues mejor sonido solamente. Y en Instagram lo interesante es que solamente estamos subiendo clips, ¿no? Como de momentos interesantes, más interesantes que hubo en cada capítulo, cada episodio. Son highlights. Entonces ahí véanlos, chequenlos, están interesantes, están divertidos. Y pues si no les gustó o lo que sea, sus comentarios, recomendaciones, tratamos de hacerlo con todo respeto. Sí. Son temas complicados luego, pero nunca tratamos de decir ofensas o no algo queremos así, ¿no? imponer tampoco. Sí, jamás viene de ahí, viene de compartir, así. Si te funciona a ti, qué bueno. Así es. Pues nada, nos vemos el próximo episodio, ¿no? Que es el 22. 22. Episodio 22. Qué emocionante, ya son son 22 semanas. 22 semanas, ahí, son 4 meses, casi 4. Y están bien chistosos los clips. Véanlos, Dios.